el caso está en que el hombre, lo suyo se basa en la fuerza. Y cuando llega a cierta la fuerza, y aparte que dentro del hogar el hombre tiende a ser poco independiente, que ese es otro punto. No, desde ahí llegamos a que nos educan, porque aún incluso creo que nosotros espero que lo dejemos de hacer, nos educan a que los niños tienen unas tareas y las niñas tienen otras tareas. A los niños se les educa con la tarea de fuerza. Pero ¿qué pasa cuando ese niño esa persona deja de tener fuerza? Pues que ya no sirve para la sociedad. Bienvenidos al podcast Cosas Ya Salen, otro episodio más. Hoy estamos con Casilda Roku, que es la fundadora o cofundadora de la Fundación Ana Costa. Bienvenida, Casilda, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, Casilda, cuéntanos, vamos a empezar empezamos un poquito por el contexto de la persona, de lo que hace y lo que le trae aquí básicamente. Y me gustaría que nos contases un poquito sobre la fundación, cómo nació. Aunque ya sé que lo habrás contado 1000 veces en 1000 sitios, pero habrá gente nueva que te estará viendo y que no sabe quién eres, no sabe qué es la fundación. Entonces cuéntanos un poquito qué es la fundación y cómo surgió. Bueno, realmente la fundación surgió a raíz de un grupo de jóvenes que desde hace años, bueno, realmente es por Javier Memba, que lo que hacía es que cada X tiempo en las Navidades o cuando había, no sé, algún accidente así como los de los incendios de Ñumbili, pues reunía al grupo de amigos y hacíamos donaciones para algunos barrios o niños. Y hace 5 o 6 años, tras un discurso del presidente que estaba animando a todas las personas o pequeñas empresas, sabes que hay una ley que dice que las empresas del sector petrolero tienen que dar un 1% al sector social anualmente o algo así. Pues creo entender, si no salgo de la línea, que él estaba animando a todas las empresas a dar su aporte a lo que es el desarrollo de la nación. Y por aquel entonces teníamos una pequeña empresa, bueno, tenemos una pequeña empresa que prestaba servicios de mantenimiento al gobierno. Entonces dijimos, mira, vamos a destinar un tanto por ciento a algo social. En vez de una donación al año, ¿por qué no materializamos algo constante? Dijimos, ok. Y yo estaba trabajando antes en La Paz. Cuando llegué a Guinea estuve trabajando en La Paz, y yo siempre he pensado que en Guinea, por ejemplo, las residencias de ancianos no pueden funcionar porque se supone que nuestra cultura es de tener a la gente mayor en casa, ¿no? A nuestros abuelos o los padres. Tenemos ese concepto de habitabilidad de padres, hijos, abuelos, pero en mi trabajo me estaba dando cuenta que estaba viendo a muchos ancianos abandonados e incluso cuando estábamos con las visitas a los barrios, en las donaciones, veíamos a mucha gente mayor que lo pasaba mal, que vivía sola. Es un poquito complicado que yo te diga que una persona aquí en África de 80 años no tiene ni un solo hijo, no tiene ninguna familia. Es complicado, pero no te puedo decir que no sufran abandono, que de esos hay un montón. Entonces dijimos, mira, vale, vamos a enfocarnos en este grupo en concreto, vamos a enfocarnos en la gente de tercera edad, en ese grupo de ancianos que sufre abandono por sus respectivos núcleos familiares y algún cierto rechazo por la sociedad. Aparte, me acuerdo que hubo una época que se veían muchos vídeos de ancianos maltratados en los pueblos, a los que se les tildaba de brujos, se les daban palizas, se les apedreaban. Y bueno, decidimos, mira, vamos a enfocarnos en este grupo, y ahí es como cuando comenzó el proyecto de la creación de la Fundación Ana Costa. En principio, pues dijimos, vamos a abrir un comedor social, un espacio en el que puedan venir a comer, porque repito que nos íbamos a enfocar en esos ancianos que sufrían abandono familiar, a los que les costaba lidiar con el día a día de manera económica. Pues en nuestro trabajo nos reunimos con el Ministerio de Asuntos Sociales, los presidentes de las comunidades, el Ministerio del Interior, para saber los requisitos que necesitábamos para legalizar la fundación. Y realmente creo que no nos metimos de lleno hasta que comenzamos con las visitas en los barrios, y yo empecé a ver cierta situación y empecé a ver realmente la cantidad de ancianos que nos estábamos encontrando, y estaba como superando ya la idea que teníamos. Era en plan, oh wow, ok,
sea, Hace falta mucho más. ok, sí, sí, realmente. Luego ya inauguramos el comedor social el 1 de octubre del 2020. De hecho, este año vamos a hacer 5 años. Lo inauguramos el 1 de octubre porque es el Día Internacional de las Personas de Edad. Así que decidimos abrirlo ese día porque es en honor a ellos. Y el comedor social hasta ahora está abierto. Nuestra idea, la fundación tiene dos objetivos principales. El primero es concienciar a la población sobre la importancia de cuidar de estas personas y el segundo es poder abrir un comedor social en cada cabeza distrital, porque en el comedor social no solo les brindamos un espacio en el que puedan alimentarse, sino un lugar en el que puedan interactuar entre ellos mismos y con el público voluntariado, pues esta charla intergeneracional, de esa manera les reinsertamos socialmente. Así que de alguna forma esa es la función que está cumpliendo el comedor. Obvio que cuando comenzamos todo esto, teoría, práctica, dos mundos de diferencia, han cambiado muchas, hemos suprimido algunas, hemos visto necesidad de ampliar otras e incluso había aspectos que no habíamos considerado, que a lo largo del tiempo hemos tenido que evaluar y añadir a lo que es nuestro proyecto, ¿no? Así que bueno, cada día estamos cambiando, creciendo día a día un poquito más. ¿Y cuál es el estado actual de la fundación y su funcionamiento? El comedor está abierto de lunes, tenemos el de Zampaca, está abierto de lunes a viernes, de 10:30 a 4. Aparte de lo que es el horario de la comida, cada día de la semana tenemos algún tipo de actividad. Entendemos que al ser gente mayor y sin recursos no pueden llegar por sus medios a la fundación, así que hay un autobús que pasa por los barrios previamente seleccionados para coger a los ancianos y llevarles al comedor y después salen del comedor y van a casa. Tenemos una ficha de inscripción donde recogemos sus datos personales, familiares, médicos y anotaciones del entorno, porque no todos tienen la misma situación y de esa forma podemos ver cómo focalizar el tipo de ayuda que cada uno de ellos necesita. Sí, ¿qué tipo de actividades soléis hacer? Bueno, los lunes son libres, los martes son martes de terapia, es como que hablan de algún tema en particular, como un... Terapia grupal. Exacto, terapia grupal. Los miércoles de charlas elige algún tema. Quizás si, por ejemplo, el 12 de octubre podemos hablar de cómo vivieron eso, o podemos hablar de sanidad, de higiene. Son miércoles de charla, jueves de cultura en el que se puede leer algún libro para que el viernes, que normalmente es día de actividad exterior, hay muchas organizaciones que prefieren colaborar con nosotros por, mira, una excursión o una invitación a tal lugar. Siempre intentamos que sean los viernes, pero cuando no tenemos ninguna actividad exterior, lo que hacemos es algún tipo de terapia cognitiva, partiendo del jueves que leyeron algún libro, vieron alguna película y la continuidad, eso para estimular un poquito el tema de la memoria. Así que siempre tenemos actividades de este tipo con ellos. Bueno, ya que no es un centro geriátrico, no es una residencia, no tenéis que lidiar tanto con sus, como te digo, sus problemas de salud y cosas así, pero imagino que en algún momento igual sí habréis tenido que lidiar con ellos porque al final convivís con ellos aunque sea unas horas al día. ¿Alguna vez habéis tenido algún tipo de incidente de salud? Es gente mayor, alguna vez, continuamente. De hecho, fíjate tú que ese es uno de los aspectos que nosotros no, al inicio de todo esto no tuvimos en cuenta, ¿no? Pero desde luego que nada más comenzar te das cuenta que, oh, espérate, estamos hablando de gente mayor y el tema de salud. Todos ellos tienen enfermedades crónicas, la rodilla, la no sé qué, el tal, lo uno, lo otro. Entonces, sí, lo evaluamos. Hace 2 años creamos un programa que se llama Padrino a un Abuelo, porque por aquel entonces los recursos o los medios del tema salud salían de la fundación y es como que nosotros a medida que vamos creciendo vamos a ir dándoles de más formas y llegando a más de ellos, pero había un punto que estábamos como bloqueados y decidimos crear el programa Padrino a un Abuelo. Lo que hacemos con este programa es invitar a la población, a las personas que, mira, hay gente que dice, pero es que yo quiero ver cómo mi dinero repercute directamente en la persona, cómo hacemos antes de donarlo a la fundación, porque se entiende que si haces una donación a la fundación lo va a administrar de la manera en que considere correcta o necesaria en ese momento, pero si lo que quieres es enfocarlo directamente a una persona, es apadrinando a uno de los ancianos y siempre tienes apadrinar a través de gastos del hogar, porque hay muchos de ellos que viven en casas que, bueno, la llamamos casa porque está ahí, ¿no? Porque vive dentro, sí, pero realmente poco... sí.
pero realmente ya no es un lugar habitable. Sí. Y también puedes costear sus gastos médicos. También he dicho que tenemos el comedor social, pero hay muchos ancianos que por temas de movilidad o por algunos barrios en los que se vive es un poquito complicado hacer que se muevan hasta la fundación. Así que vemos también cómo llegar recursos a esta clase de personas. Así que después de que creamos el programa Padrina, también a través de algunos padrinos pudimos tener como más definido el tema de lo que era el tema de salud en algunos de los ancianos, y el resto lo que vimos nosotros. Tenemos un programa en el que los viernes por la mañana se lleva a un grupo de ancianos, dos cada semana, salvo alguno tenga algo puntual, que se le lleva directamente al hospital. Y gracias a Dios se está en el hospital general, se está empezando a ejecutar la norma esa de que los mayores de 60 años no pagan, pero en el caso de que haya algún gasto extra, la fundación los cubre. Así que de esa forma te puedo decir que sus gastos médicos también desde siempre han sido considerados. Bueno, desde que la fundación se dio cuenta de que, oye, mira, es gente mayor, necesita cubrir esta parte, ha estado cubriendo sus gastos médicos. Porfa, una cosa, define gasto extra. Bueno, sabes que a veces en el hospital tema medicamentos no los hay, entonces hay que comprarlo fuera del hospital, okay. O si hay alguna prueba que por X motivo en ese momento no se realice y hay que hacerlo fuera, entonces la fundación se ocupa de ello. Y justo te iba a preguntar que si tenéis ayuda de algunas instituciones tipo, por ejemplo, Inceso o algunas clínicas o hospitales privados que os ayuden un poquito, digamos, a sponsorizar estas necesidades. Bueno, he de echarle un gancho positivo al nuevo hospital de San Paca, porque anteriormente me generaba mucha dificultad el caos que hay un poquito abajo, porque va mucha gente, la gente no se conoce la normativa, hablas con un personal y no sabe que existe esa ley, entonces es como un poco más difícil. Entonces en el nuevo hospital de San Paca incluso han creado un departamento específico para esto, creo que lo llaman ODEPAC, y solamente tienes que certificar que la persona tiene más de 60 años y tienen como una vía clara de administración bastante buena, y desde que existe esto nos han facilitado las cosas muchísimo a nosotros, pero antes de eso pues era como más lidiar por donde sea. Ahora, a nivel sanitario, no, todavía no tenemos, aparte de lo que te estoy comentando, que se está aclarando un poquito lo del hospital, no tenemos ningún tipo de colaboración todavía. Pues ya hacemos un llamamiento Sí. para que... Estaría bien y es muy necesario. Sí, yo creo que nos hemos convertido en el podcast del llamamiento. Pues mira. Sí, el botón de quejas. Si este es el lugar, pues mejor. Sí. Y yo tengo una cosa, aparte de la salud, ¿cuáles son otras necesidades primordiales que veis que los ancianos tienen cuando acuden a vosotros? ¿Sabes? Cuando nosotros comenzamos con todo esto, dijimos, vale, el comedor. Cuando escuchas comedor, ¿en qué piensas? Comida, ¿verdad? Pero luego nos dimos cuenta y en que no habíamos llegado a pensar en de qué manera íbamos a influir a nivel psicológico en unas personas que estaban... aisladas, como que aisladas. Sí, hay gente que se levanta, mucha de esa gente se levanta, se sienta en el portal de su casa todo el día, comerá cualquier cosa que le llegue y llegará a la noche y se irá a dormir, y así día tras día. Sí. Y muchos mueren y nadie se entera. Exactamente. Porque muchos ancianos, perdona que te corte, muchos ancianos se mueren inclusive por la pena. Depresión. Porque vemos muchos ancianos alcohólicos por la calle y pensamos, pero este señor es que probablemente... Y encima los que tienen problemas de salud mental no diagnosticado, como yo que sé, demencia, Alzheimer, que a lo mejor se pierde y tal, y luego les tratan de locos, pero tiene una enfermedad que tiene que ser tratada. Y es una pena, porque es una mayor pena, porque cada vez que el mundo está más digitalizado y está más individualizado, no te das cuenta, si no eres una persona que realmente te pones a analizar la sociedad y tu entorno, que mucha gente mayor, anciana, lo que más necesita es compañía. Exacto. Somos seres sociales, o Ahí sea, está. como humanos somos seres sociales. Es que esa conversación no sabes... Hasta un abrazo, o sea, si tú estás mucho tiempo sin un abrazo, es que te pones enfermo, o sea, físicamente, fisiológicamente lo necesitas. Sí, hasta lo notas que nosotros ya cada vez más
cuando ya te como que te independizas y creas tu propia familia, ya no es tanta la asiduidad que la gente tenía de ir a casa de sus padres. Y estamos hablando de África, porque es como tú has Sí. empezado antes, de que se presupone de que nosotros somos Somos una más, sociedad Sí, más... Bantu, no sé qué, comunitaria. acogedora, Sí. familiar y todo eso. Pero fíjate que ese aspecto no lo habíamos imaginado, no lo habíamos pensado. Hasta que nos dábamos cuenta, y llegábamos a algunos barrios y decía a las vecinas, sí señor, desde que se levanta el autobús comienza la recogida a las 10, a las 12, perdón. Hay algunos que desde las 9 de la mañana ya están en la parada porque no se quieren perder el autobús, no quieren que se vaya, no quieren perderse ese día, o lo que están ahí puntuales y nada más llegar, ya ves que charlan entre ellos, que hablan, les ves diferente y la persona que al principio le veías como calladito, como cerrado, pasan unos días, incluso conectan. Hay algunos que llegan ahí y dicen, oh, yo conocí a este en tal lugar, Qué no sé bonito qué, eso, ¿no? pero llevo tiempo sin verle y ves que hablan ahí y tal, y dices, oh, wow, qué bien. Y bonito. empiezan a contar experiencias de, él era electricista y nos, trabajaba en tal empresa, o el del cacao, trabajábamos antes en Casa Mayo y no sé qué, y dice, y ves que vuelven a conectar y se Y vuelven eso a les contar mantiene la historias. memoria viva también. Ese es el punto, sí. Y después te das cuenta cómo su estado de ánimo empieza a cambiar. Y obviamente el plato de comida es muy importante, hay que alimentarse, somos seres vivos, pero de esa manera en la que está impactando esto a nivel psicológico en Alimentáis ellos. su barriga y su alma. Exactamente, y nos hemos dado cuenta que el alma, yo he aprendido que el alma... a veces es más importante enfocarse en alimentar el alma que solamente la barriga, porque después es como que, vale, sí he comido, pero... Estoy vacío. Y después, ese es el punto. Entonces, con tu experiencia, que como estás dándonos, tú nos estás compartiendo tu experiencia, los análisis que tú habrás hecho, saliendo un poco más de lo que es la experiencia que tú tienes in situ, de que tú lo vives con ellos, me gustaría que me dijeras como, en plan, como sociedad, ¿cuál crees que ha sido uno de los motivos por los que nosotros nos hemos distanciado o nos hemos vuelto un poquito más como Occidente con nuestros mayores, con los ancianos? Bueno, esa misma pregunta me la hago, converso con gente que nos visita cuando hacemos seminarios, porque no es como que sea experta en esta materia, pero sí quiero conocer de diferentes puntos, diferentes opiniones para quizás llegar a una conclusión, ¿no? Lo has mencionado tú antes, el tema es que estamos cogiendo muchas costumbres que traemos de fuera, muchos de nosotros vamos fuera, vemos ese estilo de familia, padre, madre, hijos nada más, la mayoría de los ancianos en alguna residencia que yo no quiero... Yo soy partidaria de desestigmatizar lo que es la idea que tiene la gente de las residencias. No creo que sea nada malo. Sí es malo cuando incurres en el abandono. Una cosa es que tengas a tu abuelo o tu padre en una residencia porque quizás tú no tienes en casa lo necesario para prestarle atención por lo que necesita, y otra cosa es que le dejes en una residencia y jamás vuelvas a verle. Luego hay una pregunta que me hace mucha gente cuando sube al comedor y me dice, pero ¿por qué coges más hombres que mujeres? Porque realmente hay más ancianos abandonados que ancianas. Y la primera vez que me hicieron esa pregunta fue como al año de abril, y que realmente no me había parado a pensar y digo, es verdad, hay más ancianos, pero luego le digo, bueno, no sé, la mayoría me responde, es que mi hijo no me quiere, está con su madre, el otro hijo está con su otra madre, y creo que eso, yo no quiero lanzar ninguna crítica ni me quiero meter aquí ahora mismo en temas que me van a empezar a tachar de no sé qué cosas, pero acabamos otra vez en cierta parte de nuestra cultura. El resultado está ahí. En cierta parte de nuestra cultura, de 2, 3 esposas. Realmente creo que es imposible que un hombre se enfoque en 3 familias y les dé el mismo grado de amor y centre su atención en 5 hijos aquí, 2 hijos aquí y 1 hijo aquí. Pero es que luego crecemos y la gente no es tonta, la gente crece al lado de mamá, la gente crece al lado de esa mujer que está ahí con ellos. Y no te estoy dando mi opinión como persona, porque quizás sería un poco más radical. Te estoy hablando desde lo que he escuchado hablar, que no, me abandona, está con su mamá, porque yo solamente me separé por lo uno, por lo otro. Y todos tienen como que la misma historia, ¿no? Que su hijo prefiere estar con la madre que estar con él y así. Entonces yo llego a que está ese punto. Luego hay un punto más, que es que hay una cosa que se llama economía de subsistencia. Has ido al mercado y te has dado cuenta que hay muchas mujeres mayores ahí vendiendo picantitos, no sé qué. ¿Cuántos hombres has visto? Pocos. El caso está en que el hombre, lo suyo se basa en la fuerza.
Y cuando llega a cierta la fuerza, y aparte que dentro del hogar el hombre tiende a ser poco independiente, que ese es otro punto. No, desde ahí llegamos a que nos educan, porque aún, incluso creo que nosotros, espero que lo dejemos de hacer, nos educan a que los niños tienen unas tareas y las niñas tienen otras tareas. A los niños se les educa con la tarea de fuerza. Pero ¿qué pasa cuando esa persona deja de tener fuerza? Pues que ya no sirve para la sociedad. Y al no servir, pues hay mucha gente que ya no te llama, te empieza a abandonar, porque ya no eres el proveedor, que todos aquí, los hombres presumen últimamente de que son proveedores. Pues al no ser proveedor, pues para mucha gente ya no sirves. Pues esas señoras, independientemente de que sufran ese abandono familiar o no, siempre tienen alguna manera de seguir subsistiendo ellas mismas y no estar como en la indigencia, entre comillas. Ahí delante se hacen su puesto de macará, o ves algunos que tienen su puesto de vender mantecado. Sí, que como que las mujeres siempre como que tienen más ingenio exactamente. en formas de subsistir. Sí, es cuando ya te encuentras a muchos hombres que cuando ya han perdido esa fuerza o ya no valen en cierto sector, pues están abandonados, y también veo que les perjudica incluso en su forma de vivir, ¿sabes? Sí, en su autoestima. Porque a muchos de esos, nuestros abuelos, creo que muchos de ellos ni siquiera el tema de lo que es atender la casa, hay algunos que ni siquiera el tema de cocinar, hay algunos que han estado casados y la cocina es como de la mujer. Yo, hombre, no entro a la cocina, por lo que llega a una edad en la que ni siquiera saben ser independientes. Y si ya te cuentan la historia de mi mujer me ha dejado, se ha ido, ya es como que, oh Dios mío, me he quedado huérfano, ¿sabes? Y por eso, sí, pasa. Y yo lo veo y hablo con ellos y me cuentan y les escucho. Y es como, creo que hay algo que tenemos que arreglar aquí en medio. Pero a mí me da muchísima pena, que es que como que yo sigo viendo que las futuras generaciones seguimos cayendo en lo mismo. Muchos seguimos educando a la niña a que sepa atender la casa y al niño a que vaya, no sé, a cargar la bolsa o algo así. O los jóvenes, hablo de los hombres en general, siguen presumiendo que son bantús y África les permite tener 5 o 6 mujeres. Pues bueno, pues ahí está el resultado. No, vamos, y me parece bastante, yo como hombre y como hombre africano y bantú, me parece muy interesante y que tú lo digas aquí, que lo expongas para nuestros espectadores, porque yo realmente... lo que estoy es más bien repitiendo, repitiendo lo que dicen porque, nuestros mayores. A ver, eres una experta porque tú eres una persona que lidias con, sí, el día a día con ellos, con gente mayor, porque es lo que estamos diciendo aquí. Muchos, cada vez es más difícil que tengan conversaciones profundas con sus propios padres. Sí. Ya no te quiero decir sus abuelos, porque también dentro de la cultura que teníamos antiguamente, tus padres los veranos te mandaban al pueblo con tus abuelos. De hecho, yo quería responder un poco la pregunta que hiciste, ¿no? De que en plan, ¿por qué nos hemos vuelto tan individualistas? Y así a bote pronto, vamos, lo que yo creo o veo es que primero, bueno, también lo que estás mencionando, en plan, te mandaban al pueblo, conoces todos, las ciudades eran mucho más pequeñas, eran pueblos prácticamente. Exacto. No estábamos tan expuestos a la cultura exterior, las redes sociales no existían, porque al final también a través de las redes sociales vamos adquiriendo mentalidades de fuera. Sí. Los trabajos no eran los mismos, antes era en plan de que toda la familia tiene que trabajar para hacer, yo que sé, crecer la finca o lo que sea el trabajo familiar que tengamos para subsistir, y ahora es en plan, todo el mundo son en plan funcionarios, no sé qué, cada uno está en plan en su unidad familiar de que mira, mi mujer y yo trabajamos, tenemos que hacer esto, no sé qué, no tenemos tiempo para otra cosa, tal, y luego también que el día a día te absorbe, ¿no? Es en plan, estás tan centrado en los quehaceres del día a día que no tienes tiempo en pensar, oye, voy a visitar a mis padres, a mis abuelos, no sé qué, no sé cuánto, no sé, yo creo que es como una mezcla de muchas cosas que ha hecho que estemos más así. Totalmente. Pero a mí me llama la atención también que hay gente que viene y me dice cosas como, yo tengo a mi abuelo en casa o yo tengo a mi padre en casa. Pero el abandono no es solamente que le dejes en una casa, en un lugar por ahí tirado y no es le atiendas, emocional. o que le dejes en una residencia. El abandono también es más de lo que estamos hablando, que sí, viva contigo, pero es que le ignoras totalmente, prácticamente no te ve, ni una pregunta, e incluso ignora sus sentimientos, sus deseos, sus peticiones. Deja a mamá ahí, que coma lo que hay. Déjala, lo que dice, yo he visto que no muchos importa. casos así, o sea, en plan de tener, por ejemplo, a la típica bisabuela o tatarabuela que ya está súper mayor, en plan que siempre está es como un mueble, sentada, es
es un Sí, mueble más sí. en casa. En plan, nadie la habla, no, es Sí, como, sí. no sé, es como... Sí, es como... Eso es Y un encima, tipo de abandono. estos que suelen ser mucho más mayores no hablan ni castellano a lo mejor, ¿sabes? Porque a lo mejor se han criado pues con su lengua materna tal, y es como tú dices, un mueble más Sí. en la casa. Y No, me da mucha total. pena, la verdad. No, yo siempre... Yo que, por ejemplo, que por experiencia yo he perdido a una persona muy, 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 muy cercana a mí, ¿sabes? Yo siempre que hablo con amigos míos o no tan amigos míos sobre cuando tú pierdes, vamos a decir, a un progenitor tuyo, ¿sabes? Siempre les digo que no quieras vivir con el sentimiento de que te han faltado conversaciones que tener Sí. con esa persona. ¿Entiendes? Por eso mismo, No dejes para mañana lo que puedes hacer ahí hoy. está, ¿sabes? Porque no, te lo digo, es un dolor con el que convives muy fuerte. Yo tengo una persona muy cercana a mí que su padre falleció hace unos pocos añitos y de vez en cuando le veo melancólico y siempre me dice, ¿cuánta falta me hace mi padre? Y suspira y me dice, ¿cuánta falta me hace mi padre? Y le veo y en ese momento que me lo está diciendo, lo noto en todo su ser. Notas cómo el semblante se le entristece, sí, se se le nubla. entristece, todo su aura se entristece cuando me dice, no sabes cuánta falta me hace mi padre. Y yo... me Ya quedo quieres con- llorar en el momento. Sí, No, total. sí, y lo noto, y sobre todo hay etapas en las que necesitamos a alguien con quien hablar y con quien estar, o que te explique, o lo que sea, aunque te regañe, ¿sabes? Y estáis ahí, y los padres ocupan un lugar en nuestra vida que quizás cuando somos más jóvenes no entendemos ciertas cosas. Hay papá, mamá, qué pesados, hay no sé qué. Sí. Y a medida que vamos creciendo, incluso si os dais cuenta, llega un punto que incluso se convierten en nuestros mejores amigos. Porque cuando tienes algún problema, alguna dificultad o lo que Sí. sea, vas directo a mamá o a papá y le cuentas. Y probablemente son las únicas personas Que te van a a las que les entender. contamos de verdad todo eso, porque a veces con las amistades nos guardamos Sí, ciertas cosas. le pones filtros, sí, Exacto, porque pones no filtros. quieres ser juzgado. Sí, pero tal. ese es el punto. Pero cuando vamos a hablar con nuestros padres, ya La es como confesión que, ahí, ¿sabes? ser Como cura. que esta es la persona, de aquí Sí. no sale y Sí, vamos sí, sí. a muerte con él. Y Entonces, tú, perdona que te diga, y fíjate que sobre todo es una cosa también que tenemos aquí en esta sociedad, porque en esta sociedad, que puede que no esté tan relacionado al tema que tú estás tocando, pero en esta sociedad somos como una sociedad muy cerrada y que no tendemos a comunicarnos, a comunicar A mostraros vulnerables. Sí. mostrarnos vulnerables. Por eso también pienso también en esa parte, que ahí luego encuentro la conexión a lo que tú estás hablando, de que también esa falta de vulnerabilidad también es lo que nos hace no acercarnos, individualizarnos y no acercarnos tanto a nuestros mayores. Sí. Porque la verdad que es un tema que yo no había pensado, que yo lo veía como un tema exógeno, un tema, el abandono a la tercera edad, a los ancianos, yo lo veía como algo de totalmente fuera. de Occidente. sí, pero ¿sabes qué? Si te fijas en nuestro día a día, fija, el domingo fue el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Hay diferentes tipos de abuso o maltrato, y en nuestro día a día, si te pones a pensar, hay un montón. Está el maltrato económico o financiero. ¿Sabes a cuántos ancianos timan en este país, como por ejemplo el cambio? ¿Sabes que es una persona mayor que no se da cuenta cuánto cambio le estás dando? Y si tenías que darle un 7.000, le das un 5.000 o un 6.000 y pico. Y como es una persona mayor, a veces no se dan cuenta y ya se va. Ese es un tipo de maltrato. Sí. O cuando tiene derecho a cobrar algún tipo de pensión o subsidio y tú, ¿por qué quieres? Porque aquí... O lo cobran los niños. No, Ok, habla claro. Exactamente. Habla como lo quieras decir. Aquí pasa. Y luego, al final, es una persona mayor que si le dices, vente mañana, va a ir. Ah, no ha salido, vente mañana. Vente mañana, llegará un punto, es que estamos hablando de una persona que apenas se puede mover de su sofá, llegará un punto que no va a ir porque entenderá que no está saliendo, pero cuando hay un primo de turno ahí que probablemente se esté quedando con quizás la pensión Sí. de esa persona, o porque le dice, no has llegado a tanto tiempo, ese tipo de cosas las vemos constantemente, o también el maltrato físico, el empujar, o la violencia verbal también, que es un tipo Sí, de el maltrato. colarte en las filas. Esa clase de ese cosas. tipo de El otro cosas, día sí. yo hice un comentario y dije, bueno, yo por ejemplo en los telediarios internacionales escucho mucho lo de violación a ancianas.
Y yo dije, gracias a Dios, no escucho mucho por aquí. Y alguien me dijo, hace poco salió en el telediario que alguien abusó sexualmente de una anciana, Que una está abuela. degenerado, tío. Pero ves, son cosas que dices, eso no puede pasar, pero realmente luego si te paras a pensar, porque quizás en tu chip mental no lo visualizas, registras. exacto, hasta que viene alguien y de repente tú caes como que, oh, wow, o sea, Sí pasa. Es cierto, sí que pasa. El abandono también es un tipo de maltrato o abuso, y ese es en el que más incurrimos nosotros, que vamos, y el psicológico, ya ni te digo, al final vemos a un montón de ancianos, como hemos dicho antes en algunos barrios, el alcohólico, y tú piensas que este bebe porque no sé, Intenta olvidar. exacto, Sí. está en eso, está en depresión, o algunos están aislados, o se vuelve como el loco del barrio. Probablemente todo eso le ha llevado a ese punto, pero nosotros, y luego ya no hablemos del famoso punto de todos los viejos son brujos. Bueno, Ese ya ese- empezamos con los De vuelos. repente Aquí tú- eso es tú- pan nuestro de cada día. El volar, vamos. De repente tu abuela del pueblo ya es bruja o tu mamá se ha convertido en bruja. Yo no me voy a meter en ese tema porque cada uno con sus creencias, ¿no? Pero siempre tengo una pregunta. Si tu madre o tu abuela tiene ahora 80 años, tú digamos que tienes 30, te ha estado cuidando hasta los 20 y pico, casi 30 años, ¿no te importaba su brujería entonces? ¿O te importa ahora mismo que eres tú que tienes que cuidar de ella? Porque si comiste de esa brujería cuando tú lo necesitabas, pues no lo sé, sigue en la línea, porque no te puedes quejar de una cosa a la que te toca a ti ser la persona que cuida, porque siempre es desde esta perspectiva, cuando ya tienes que asumir algún tipo de responsabilidad hacia tu abuela, hacia tu padre, lo que sea que esté mayor, no, ya habla mucho, ya dice cosas, no sé qué, a veces simplemente es demencia. Ahí está, porque no sabemos. A veces simplemente es demencia porque están Muchas ya veces lo que degenerando, no están diciendo... entendemos, Ahí ese le está. ponemos punto. nombres Sí. de cosas que parecen más familiares. Sí. Como por ejemplo, hay gente que tiene síndrome de personalidad múltiple y dicen, no, es que tiene espíritus. O el tema del Alzheimer, se fue y no vuelve, no sé qué y tal, la han tenido que traer porque su gente ya la está llamando y... No, pero no lo llaman Alzheimer, lo llaman hay que llevarle a San Paca. ¿Sabes? Sí, Porque pero así- has mencionado algo ahí que creo que es un punto importante y es el tema de que precisamente hay personas que tienen estas enfermedades mentales no diagnosticadas o que tienen en plan depresión o que acaban en plan bebiendo y tal. Y es que es una cosa que pasa tanto mundialmente Y ya en todos general, no en solo todos con- los sí. ámbitos, sí, en todos los ámbitos, no solo con la gente mayor. Ujú. Por ejemplo, estos días estaba viendo Justin Bieber, el cantante, está volviéndose loco en las redes sociales, subiendo posts como súper raros y la gente va comentando en plan de que, señor, por favor, deja las redes sociales, Sí. deja de poner en vergüenza a tu esposa, no sé qué, vete a terapia, no sé qué, no sé cuánto. Lo mismo que le pasó a Kanye West en su momento, que estaba como fatal Sí, en la súper cabeza ido. y estaba como teniendo, digamos, berrinches públicamente, ¿no? Y es como, somos muy rápidos para juzgar a estas personas de cuando se rompen públicamente, ¿no? De cuando, yo qué sé, se emborrachan Exacto. o tienen, como digo, berrinches. Y mucha gente está esperando justo eso, ¿eh? Porque Sí. cuando el tema está tranquilito, que cumple, y quizás es trabajadores, no sé qué tal. Pero no, cuando no se da está morbo, rompiendo pero en cuanto se por rompe, dentro y encima lo muestra públicamente y ya con está, esto... titular. Sí, y es el mismo caso que pasa con nuestros mayores, Sí. así, en plan, como tú decías, de repente se convierte en el loco del barrio y en plan, alguien se ha sentado a ayudarle, alguien le ha preguntado qué le pasa, alguien se ha preocupado por él, en plan de que quizás está abandonado, quizás ni siquiera tiene dinero, nadie le apoya, nadie tal. Hay mucha gente que viene y me dice, pero si esta gente está aquí, abandonada será por algo, ¿no? Yo respondo, bueno, eso no me corresponde a mí juzgarlo, o sea, mi trabajo es... Yo estoy conociendo gente que en este momento necesita ayuda, estoy haciendo todo lo posible, o estamos haciendo todo lo posible por brindarles esa ayuda. Si existe un Dios o alguien que dice que después de aquí seremos juzgados, ya irá más allá, o salvo cometa algún delito legal o lo que sea que ya le corresponde a otro, la ley. a la ley, no a mí. Yo no estoy aquí para juzgar, yo lo que estoy haciendo es simplemente ayudando a personas que creo que en este momento necesitan de nosotros, y hasta ahí es como el punto de... Ser Sí, humano, mira, fíjate que humanitario. yo lo que estáis diciendo, yo lo veo más como, yo siempre tiendo a llevarlo a la sociedad, ¿sabes? Lo que tú estás diciendo y también lo que está diciendo Lía, por ejemplo, yo creo que nos hemos convertido tanto en una sociedad que si no me pasa a mí, no me importa o Sí. no lo veo, Sí. que eso es uno de los problemas que muchas veces cuando nos afrontamos a situaciones como lo que tú estás diciendo, porque por ejemplo yo formo parte de la sociedad y es lo que te he dicho, que
me he quedado como, wow, Sí. tan grave es la situación, ¿sabes? Pero ese es uno de los mayores problemas que tenemos aquí. Sí. Que vivimos, cada uno nos hemos hecho nuestra propia En burbuja, esta burbuja. ¿sabes? Que ya no nos queremos dar cuenta de que ese señor que está caminando ahí, porque por ejemplo, es un invitado que queríamos traer. Y no sé, es un hombre mayor que siempre está parado en la antigua embajada de España. Y siempre nos... fíjate que cuando me lo dijo Lía, ¿sabes? Me quedé que, wow, es verdad, porque dijo Lía, podríamos traer a este señor porque Y estoy nos seguro causa... que lo vais a flipar con la que os va Ahí a está, contar porque aquí. nos es tan interesante el Sí. querer saber ¿Qué por qué pasa ahí? siempre ¿Qué hay ahí está detrás? Sí. sentado ahí. Desde que soy pequeña Desde le que soy, recuerdo yo ahí. igual, desde que soy pequeño, me acuerdo de que este señor Le hemos visto siempre- envejecer. Sí, ¿sabes? Y no sé, el otro día alguien me dijo que tiene Alzheimer, que sufre de Alzheimer, ¿sabes? Pero nunca me he atrevido a ir, a pararme ahí y preguntarle o querer saber sobre él. Ya. Pero fíjate que estás hablando ahora mismo de que a veces no vemos cosas hasta que nos afecte. Cuando comenzamos con las visitas a los barrios, me acuerdo que era un sábado, me levanté en la mañana, estaba en casa, estaba lloviendo, llovía mucho y habíamos quedado como a las 12, pero antes de salir me levanté, me preparé una taza de café, un día bonito de lluvia, puse música y así como súper cool, ¿no? Me bebí mi café, desayuné, no sé qué, vi algo, me vestí, dije, ok, vamos a hacer las visitas. Llegué a Ñumbilly, estábamos en Ñumbilly ese día, llegamos a la casa de una anciana y ella tenía el colchón en el suelo, estaba lloviendo, la casa era de madera, pero de esa madera que ya hay Sí, que está goteras, desgastada, sí. sí, está pudriendo. Y ella estaba ahí tumbada en el colchón, pero tiritando también porque tenía fiebre. Y yo me sentí tan mal ese día. Dije, wow, menudo contraste, ¿no? Cuando estamos en casa y decimos, ay, yo quiero que llueva. ¿Sabes cuánto influye en algunas personas el hecho de que llueva? Que tú estás en tu casa, yo a veces salimos por la calle y tenemos malos días porque quizás ese negocio no ha salido bien o no hemos podido comprarlo uno y vamos a casa y decimos no sé qué, por qué a mí y tal. Yo he visto ciertas cosas que cuando llego a mi casa todos los días le digo a Dios gracias. Te lo juro. Le Siempre digo hay que ser gracias porque agradecido, hasta incluso... por lo más mínimo que tengamos. Exacto, porque decir, ay, ¿por qué a mí? No sé qué y tal, no sabes lo injusto que está haciendo porque hay gente ahí que realmente... Literal. Hasta el simple sí. hecho de tener tus miembros, tus manos, tu todo, lo damos tan por hecho, pero hay gente que a lo mejor le falta un ojo, le falta un pie, o sea, damos tantas cosas Claro, por sentado que a fíjate la el gente otro le día falta. que tuvimos a un discapacitado visual aquí, a Carlos Daniel, y me ha cambiado El chip. el chip, Sí. ¿sabes? A la hora de... Nos quejamos de mucho quejarme, y tenemos todo. ¿sabes? Tenemos A la hora todo. de quejarme de que dices, buf, cállate, Sí, cállate. sí. Hay días ¿sabes? que te levantas por la mañana y dices, "Puf, que llueva, por favor, que sol, que no Yo sé me qué. despierto todas las mañanas Y súper dices, agradecida de que todo. mal, o sea, estamos a día 5, aún no han pagado mi vida, que yo tengo que hacer mi viaje, que tal. Hay una señora que me dijo, yo le dije, mamá, ¿que llevas algún tipo de dieta o algo así? Para anotar, ¿no? Yo, inocente de mí, me dijo, ¿dieta? ¿Qué dieta? Lo que consigo es lo que yo como. Si me sienta mal, no pasa nada. Ya iré al baño, pero por lo menos ya he quitado una necesidad que es el comer. Yo me paré a pensar y dije, y me quedé en plan, oh, wow, es verdad, la dieta es un lujo. El hecho de decir, esto no Sí, lo sí, como, sí, claro, esto claro. no, esto sí, esto es un lujo, porque realmente la gente que No se puede permitir eso. no se puede permitir ese lujo. Es como si te toca pan, te comes el pan. Si te toca malanga, aunque no tocas te lo guste que la toca. malanga, ¿cuánto hemos estado en casa y decimos, es que no tengo que comer? ¿Realmente no tenemos que comer? Ya. Vas a la nevera, abres la nevera, no hay nada, la cierras, te vas al sofá, te quedas ahí, vuelves a salir a la despensa, abres, hay comida realmente, pero es que esa no es la que tú quieres en ese momento y dices, no hay nada, no hay nada que comer. O con lo mismo con la ropa, es que no tengo nada que ponerme. Y tienes el armario repleto de ropa. Pero cuando hay gente que literalmente no tiene que ponerse. Yo no sé tú, pero yo desde hace años decidí vivir básicamente con gratitud en mi día a día y te lo juro, hay veces que yo que sé, la mayoría de veces de hecho,
estoy comiendo, estoy saboreando mi plato, aunque no sea el plato más lujoso del mundo, pero me siento en plan como que gracias por este plato Sí. que estoy comiendo, ¿sabes? Sí. Porque te lo juro, damos tantas cosas por hecho. Sí, sí. Y lo que estabas mencionando tú antes del tema de que realmente es como, vamos a decir, culpa de la sociedad. El otro día leí una historia, vamos a decir una fábula, porque no sé si era real o no, que resulta que un niño pequeño robó un esto de pan de molde, creo, en un supermercado, ¿no? Y le llevaron a juicio y tal. No mal que has dicho pan de molde y no pan Bimbo. Le llevaron a juicio y tal, y el juez estaba preguntando en plan de que, o sea, vosotros habéis visto a este niño, o sea, le querían como que demandarle, ¿no? Ponerle una Por robar pan. fine, como se dice, una multa Sí, y una tal. multa. Y el juez estaba en plan de que, vale, ok, tú el segurata, viste al niño que tenía hambre y no le has dado de comer. Tú has visto al niño tal, 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 tal. Entonces lo que dijeron fue, pues yo voy a poner una multa de $10 a todos los que estáis aquí en el jurado, en la sala, para dar de comer a este niño, y además también voy a multar al supermercado que ha sido el que han sido robado, porque es una vergüenza que nosotros como sociedad permitamos una situación así. Bueno, pero eso, vivimos una sociedad capitalista. Ya. Entonces es donde tú tienes que llegar y tener tus conflictos con el capitalismo. Ya, Porque- pero es como, ¿cómo podemos permitir que un niño tenga que llegar al punto de tener que ir a robar? Porque siempre le echamos la responsabilidad. Hay cosas que nosotros mismos incluso podemos ayudar o colaborar y siempre le echamos la responsabilidad a otro. Hay un papel en el suelo o tienes una lata de Coca-Cola en la mano y lo vas a echar en el suelo y mañana dirás que el ayuntamiento no limpia. Ya. Pero Bueno. pudiste haber caminado ahí y tirar la basura en el cubo de basura, en el contenedor que hay ahí. Pero lo echas al suelo y dices, es que el ayuntamiento no limpia. Pero yo creo que ese desarrollo del que todos queremos llegar o el que todos queremos presumir, Empieza creo con- que Es nuestro- propio granito de claro, arena. Es next to the next, es on to the next nos one. implica es a el todos otro, nosotros. Le pasamos o la sea, patata Ahí caliente al está, otro. Sí. que otro lo haga, que otro lo haga. Ese como es el funcionamos. punto. No, es como que yo venga aquí ahora mismo y esté hablando de hay que cuidar a la tercera edad y no sé qué, y alguien te diga que es que yo no tengo ni una sola relación con mi abuela y la tengo ahí súper abandonada, pero tenemos que predicar con el ejemplo y peor aún, si vamos a pedir cosas o solicitar cosas, que sea porque está en línea de nuestro estilo de vida. No podemos ir por ahí solicitando, pidiendo o esperando que el cambio venga de los demás. El cambio tiene que venir de uno mismo. Exacto. Uno tiene que asimilar, mira, está pasando esto, voy a ser la primera persona que vaya a dar un paso. Un paso, por ejemplo, yo estoy aquí ahora mismo y os estoy diciendo, existe un día de toma de conciencia del abuso y maltrato. O sea, imagínate qué tiene que llegar a pasar o qué se tiene que detectar para que pongan un día con eso. Tuvimos un coloquio el sábado y a las señoras que participaban yo les decía, ¿sabías de la existencia de ese día? Y algunas no, bueno, algunas no, la mayoría de ellas no, pero luego al final del coloquio era como, wow, es verdad, o sea... A ver, pero todo el mundo sabe de San Valentín, ¿sabes? Ya. Que es, Es más, que- es que es esto más, no es más- vende. es más fácil verdad, comercializar, vende. es más fácil comercializar San Valentín. Eso sí. Y a eso colación a lo que estás diciendo, ¿echáis de falta la fundación más apoyo? ¿Qué tipo de apoyo os gustaría tener más, tanto del sector gubernamental o privado? Mira, yo entiendo, la gente, hay una pregunta que siempre me hacen y me dicen, ¿cuáles son los verdaderos desafíos que os habéis encontrado en lo que es vuestra trayectoria? Y, Bueno, esa es la pregunta formal. Ok. Desgraciadamente, hay muchas organizaciones de este tipo, ONGs, fundaciones alrededor del mundo, que han vendido una idea y al final es como que han sido muchas de ellas un fraude. Hay muchas personas e instituciones que prefieren observar de primera qué vais a hacer y que no seáis el típico cuentista que viene con el tema de, oh, yo quiero ayudar, quiero no sé qué, una pequeña subvención, lo uno, lo otro, y desaparecido porque pasa muchísimo. Creo que uno de nuestros nuestro verdadero trabajo, nuestra verdadera idea fue dar a entender a la gente que estamos aquí, porque realmente creemos en esto, porque hemos visto la necesidad de nuestro trabajo y porque a veces hay años, hay temporadas, hay tiempos que tienes malas épocas. Cuando yo llego al comedor y veo a esa gente, ay, señora directora y no sé qué y tal, y yo sé que por mi trabajo o por lo que estoy haciendo estoy impactando de manera tan positiva en la vida de alguien,
es por eso que estoy aquí. Creo que lo primero ha sido como romper esa brecha, esa barrera de demostrar a la gente que nuestra organización está aquí para quedarse, porque creemos en lo que estamos haciendo, porque el grupo de personas que conforman la fundación son personas independientes o individuales que se juntaron porque todas creían en el mismo objetivo y estamos trabajando día a día por las personas de tercera edad. Otro de los puntos, obviamente, primero era romper con eso, porque para que la gente colabore contigo, tú tienes que dar credibilidad, demostrar que tu trabajo es real, que realmente estás en esto, que estás para quedarte y no es como, de hecho, los ancianos mismos nos decían, esperamos que no seáis como esta gente que viene un día, toma nuestro nombre y se van y nunca más vuelven. Nos lo decían al principio. Perdona porque según lo estás diciendo, ahí se me ocurre una pregunta que quiero que continúes con eso. ¿Tú crees que, o con tu experiencia, el fraude de las ONGs en el país es tan grande, es tan alto? Yo no sé, yo no puedo hablar a nivel del país, no he hecho ningún estudio, pero lo que sí puedo decir es que las organizaciones de este tipo tenemos que trabajar mucho, porque la sociedad tiene como una idea preconcebida sobre el trabajo que estamos haciendo. Negativa. Sí, negativa, sobre el trabajo que hacen muchas organizaciones sin ánimo de lucro, y debemos trabajar primero que nada para romper eso, porque yo tengo que trabajar para que crean en mí y me apoyen y se sumen, más bien se sumen. De hecho, una de las políticas que, por ejemplo, yo tengo, la gente me dice, ¿cómo puedo colaborar? Y yo no te puedo decir, oye, mira, es que justo ahora necesito 1 millón o necesito un coche. A mí me gusta, primero que nada, invitar a que conozcan mi proyecto, invitar al comedor, presentar lo que hacemos. Todo lo que hay en la fundación ha sido porque de repente llegó una persona, quizás, ahí tenemos en los juegos, hay parchís. Yo nunca he comprado parchís. Ha sido una donación de alguien que vino y dijo, oh, mira, creo que aquí hace falta parchís, y donó parchís. O la tele que hay ahí. Se ha quedado obsoleta. Mira, una tele. Por lo que no te puedo decir sí, no, porque yo no he hecho ningún estudio, pero sí puedo dar una recomendación a nivel general a las organizaciones de este tipo que he convivido y comparto tiempo con muchas de ellas, porque he de decir que desde que me metí con el trabajo de la fundación, me he estado decantando bastante por lo social, colaboro con muchas otras organizaciones y creo que tenemos mucho trabajo para ganarnos esa credibilidad del público. Así que creo que estamos en ello. Aparte que también tenemos como que tener más constancia. Hay mucha gente que dice, yo tengo una ONG, pero no hay ni un espacio, no hay ni un lugar y le dedica tiempo en sus tiempos libres. Eso es como que tienes una empresa y dices, yo trabajo en tal empresa, pero tengo mi pequeña empresa y cuando tengo tiempo libre le dedico. ¿Tú crees realmente que va a salir adelante cuando le dedicas tiempo libre a algo que tú realmente tomas en serio? No, eso es imposible. Esta clase de organizaciones, teniendo en cuenta que sabes que hay gente que depende de ti, sí te lo tienes que tomar en serio. Hay gente que me pregunta, ¿y tú qué ganas? ¿Qué haces ahí? Y yo digo, estoy trabajando también. Esto es mi trabajo. Yo le dedico, te podría decir 8 horas al día, pero no, le dedico muchísimo más, porque desde que me levanto hasta que duermo... Es como tu empleo. Sí. No es como mi empleo, es que es mi empleo. Es mi trabajo y le dedico bastante tiempo, porque en algún momento fue como, vamos a abrir este proyecto. Pero yo al final decidí soltar todo para centrarme concretamente en esto. Primero porque me gustaba lo que estaba haciendo, y segundo porque dije, wow, no sé si hay algo más maravilloso en este mundo que trabajar y al mismo tiempo ver que tu trabajo está mejorando la vida de otra persona. Así que dije, yo voy a hacer todo lo posible por crear mi perfil laboral en torno a este sector. Y es lo que estoy haciendo a día de hoy. Por lo que en los seminarios que voy participando y voy aprendiendo mucho de esto, me doy cuenta que el tema de la credibilidad es una cosa en la que tenemos que trabajar, credibilidad y constancia, que se nos critica mucho, que no tenemos eso, incluso a la hora de hacer los apoyos a nivel gubernamental, institucional, a nivel de empresa o incluso internacional, hablan de que no hay muchas ONGs aquí que tengan esa constancia y que estén en la línea correcta para que puedan recibir ese tipo de apoyo, porque obviamente hay ciertas características que tiene que tener una ONG, una fundación, para recibir apoyo. De hecho, cuando nosotros comenzamos con esto, tuvimos nos convocaron a una reunión en el ministerio. Jamás se me olvida esa reunión, porque fue de las primeras que yo acudí. Había otras organizaciones y me acuerdo que el director dijo que ¿cómo podemos ayudar si no nos pasáis informe del trabajo? Pero es que yo lo veo lógico. Hablamos, es que no, el ministerio no ayuda, no destina dinero, pero si no saben que has abierto una ONG,
pero no saben cuál es tu movimiento ni qué estás haciendo, Claro. ¿cómo pretendes o esperas recibir ayuda de ese punto? De ahí pasar informes, ya sea mensual, trimestral o anual, hablando de tu programa, tu plan, las actividades que has realizado. Quizás entonces puedas criticar que no has recibido ayuda del gobierno, pero mientras tanto no cumples con estas cosas, no puedes hablar desde tu punto y decir, oh, es que no estamos recibiendo ayuda, o es que las empresas, e incluso ese 1% que hemos hablado del sector petrolero, hay un protocolo para poder optar a ese 1%. Claro. Y solamente están como, es que solamente se lo dan a su gente. Yo no sé si se lo dan a su gente o no. Yo te puedo decir que he pasado por ese protocolo y en su momento he recibido ayuda. Y no es porque haya sido gente de alguien. Lo que quiero decir es que siempre intentamos echar la culpa a, es que no tengo este amigo Sí, aquí. hemos creado esa cultura. Sí, ya tenemos esa Hemos burbuja de creado que esa siempre hay que cultura. conocer, hay que tener a alguien ahí dentro para solicitar o pedir algo. De hecho, yo me acuerdo cuando llegué a Guinea, estaba trabajando en La Paz y conocí al director de un banco en mi trabajo, ¿no? Y me dijo, ¿has depositado con nosotros? Y sin más, creo que tenía 24, 25 años, así que le solté. Realmente me han dicho que no deposite en cualquier empresa porque si no, no te cogen realmente si no tienes padrino ahí dentro. Y me dijo que nadie apague tu luz. No vayas por ahí depositando porque te digan que es que para venir aquí hay que tener un padrino, no hay que tenerlo. Yo no digo que no, pero no pierdes nada por intentarlo. Todo el mundo que está trabajando en cierto puesto es porque le ha puesto un padrino, creo que no. Así que por perder no perdemos nada por intentarlo. Así que esas organizaciones que están ahí detrás y que no presentan, no hacen, porque piensan que hay algunas favoritas que son las que lanzan adelante, yo animo a que se cumpla eso. Si tú cumples y al final no, entiendo que hagas esa crítica. Pero no puedes hacer esa crítica desde una perspectiva en la que todavía no has cumplido con tu parte. Creo que es Me encanta mucho que una persona exógena que sea... Estaba pensando lo mismo. O sea, que diga eso, porque muchas veces nosotros tenemos conflictos porque como somos privilegiados, ¿sabes? Tenemos conflictos de que si hablamos así, ¿sabes? No tenemos credibilidad. No tenemos credibilidad. Probablemente me quemen ahora en los comentarios, pero bueno, ya Pero estaba pensando lo mismo que tú. ¿Sabes? Por eso mismo. También mi última pregunta, ¿sabes? Para ir cerrando. No, perdón, antes es que te estaba hablando del tema de la credibilidad, pero Ajá. desde luego que han venido dificultades económicas, logísticas, o sea, un montón de cosas más que hemos tenido, que hemos ido superando, y yo siempre digo y matizo que la Fundación está llena de amigos solidarios, que no es solamente quizás donación económica, sino es gente que colabora desde diferentes puntos y de esa manera hace crecer más la organización. Yo creo que a veces cuando nos enfocamos en, yo ahora mismo tengo a Lea, imagínate que me quiero comprar un bolso y le digo, Lea, quiero un bolso de 20,000 francos, ¿me puedes dar 20,000 francos? Quizás enfocando los 20,000 francos en Lea, no consiga nada. Pero si yo le digo a Lea, quizás Lea, tengo 10,000, me falta un 5 o un tal, y luego, pues, o sea, lo que te quiero expresar es que a veces dividiendo o focalizando la ayuda de diferentes puntos, llegas a más que agobiar a uno de, quiero de repente 80 millones para un tal, mientras puedes pasar por mira, puedes cubrirme sus alimentos, o me puedes cubrir la vivienda en esto, o me puedes ayudar con esto. Entonces, quizás de esta manera, pero supongo que son cosas que hemos aprendido con el tiempo. Mi última pregunta era más porque yo te escucho y veo ese sentimiento altruista que tú tienes, ¿ok? Muchas veces también solemos tener conflictos, sobre todo de la gente que dice ser altruista, que a lo mejor siempre quiere como tener esa visibilidad para que mostrarlo para que se vea como una persona que está ahí fuera o con otro fin. ¿Sabes? Porque fines políticos, fines... Lo llaman pornomiseria. Ahí está, ¿sabes? Uy, eso nunca lo había oído. Elías siempre tiene definiciones para todo, ¿sabes? Entonces, ¿no has tenido algunos momentos, a lo mejor, esa crisis moral o ética de decir, a lo mejor estoy enseñando que hago mucho cuando a lo mejor no tendría que hacer tanto de cara al público? Yo tengo una amiga que me escribió hace 4 años cuando comenzamos con todo esto y me dijo, es que cuando sales en las fotos la gente va a pensar que es que lo haces por postureo o porque quieres enseñar tu imagen. Y durante un tiempo, no, en ese momento lo llegué a pensar en plan... puede parecer que sí, ¿no? Que si me voy a las entrevistas o cuando hacen fotos de eventos de la fundación aparezco yo. Que te estás postulando Estoy algo. postulando, pero luego digo, a ver, soy la directora de la fundación.
estoy vendiendo mi proyecto porque es un proyecto. Si no salgo yo a venderlo y si no vendo yo la imagen que quiero proyectar de la fundación, ¿quién lo va a hacer? Se supone que estoy representando a ese grupo de personas que hay detrás de esto y tengo que trabajar en línea a eso. Cuando me hizo el comentario, yo me paré a pensar y dije, bueno, lo que yo hago aquí es dar visibilidad a mi trabajo desde todos los ángulos. Muestro a los ancianos, muestro el comedor, me muestro en visitas los sábados lluviosos o donde sea, pero porque la gente cuando me ve ya empieza a asociarlo. Sí. Es como que es una marca. A veces no tengo que llevar, antes cuando me iba a las entrevistas, llevaba la camisa o el polo de la fundación. Ahora ya es como mi cara es la fundación. O sea, voy a una reunión y ya, yo me llamo Casilda, pero me llaman Ana Costa. Qué bueno. Al principio respondía y decía Casilda, pero ahora ya no digo buenas tardes. Yo pasé de serle marca a hacer cosas ya salen. O sea que... Oye, ¿y Ana Así Costa de dónde viene? Una buena pregunta. Ana Costa es mi abuela. Ana Costa es la madre de mi madre y estamos muy unidas. Bueno, Ana Costa, mi abuela es como muy mamá gallina, muy de criar a otros niños, a tal, entonces nos ha enseñado como esa unión y mi idea esa de decir las residencias de ancianos aquí no funcionarían y tal, la idea siempre ha sido, si mi abuela no nos tuviese a nosotros y algún otro joven la viese por la calle necesitada, me gustaría también que la cojan y la ayudan. Entonces decidimos ponerle el nombre de Ana Costa en representación de todos los abuelos y todos los ancianos que hay por ahí. Más bien es como un homenaje, un homenaje y una representación a toda esa gente que yo realmente creo que han hecho mucho y han dado tanto por esta sociedad. No son perfectos. Algunos lo habrán hecho mejor o peor, pero eso no es nuestra labor ahora mismo, no está en ese juzgar quién ha sido el bueno, quién ha sido el malo. Si yo puedo poner mi granito de arena a que esa vejez, esos últimos años, sean de la mejor forma, pues aquí estoy. Y aparte que todos tenemos derechos humanos y bueno. Sí, que la redención no tiene fecha límite. Que a lo mejor, como has dicho antes, que los padres que han tenido 4 mujeres, 5 mujeres y no han podido, no están sufriendo esa soledad. A lo mejor si esos hijos van a hablar con él, poder encontrar a una persona que realmente se arrepiente. Que también nos ha pasado, por ejemplo, de los spots que hacemos, siempre ponemos los ancianos reales de la fundación, obviamente con su consentimiento, y nos ha pasado de poner alguna anciana, que en este caso ha sido como de 2 ancianas y un anciano, en el que sus hijos, perdón, familiares, le han visto y han acudido a acogerlos, en plan... ¿Qué haces aquí? Si tú no estás abandonada. No, decía estar abandonada por la vergüenza, ir a cogerlas, o lo típico de, Lea, he visto a tu abuela por la tele diciendo que está abandonada, que no come y tal, o sea, aunque sea por la vergüenza, a mí no me importa, claro. Porque siempre y cuando va a estar mucho mejor con su familia que con nosotros. Está claro. Yo digo que nadie quiere estar en un comedor social. Realmente, a todos nos gustaría estar en casa. Un comedor social se supone que es para gente... Bueno, cuando tienes una familia muy, muy, muy tóxica, igual lo prefieres, ¿eh? Ya, también. No, y aparte que también, y lo que has dicho tú... Pero cuando ya es tóxica, ya empieza a ocurrir algún tipo de maltrato ahí en medio, así que volvemos otra vez a lo mismo. Pero también es lo que has dicho tú, que el comedor social ya se ha convertido más en un club social, porque muchos ancianos que a lo mejor, que como hemos dicho, que en casa se sienten como muebles, ¿sabes? Ahí a lo mejor es el sitio donde ellos se pueden comunicar con gente de su generación y que les entiende. Sí, pero tengo que matizar aquí que nosotros, por temas de espacio, aforo y por lo que la idea que vendemos para la gente que nos apoya es que atendemos a ancianos abandonados y sin recursos. Es decir, hay gente que me ha llamado y me ha dicho, oye, Casilda, me gustaría traer ahí a mi abuelo, aunque sea pagando. No tenemos ese espacio todavía, porque en el momento que yo acepto una silla por cobrando, le estoy quitando la silla realmente a alguien que necesita ese lugar. Esa es tu cámara, haz ese llamamiento para ese espacio. Así que, como he dicho... Aquí está tu cámara. ¿Esta de aquí? Sí. Como he dicho antes de la teoría... No me mires a mí, mira la cámara. Ahí. ¿Esta o esta? La última. Es la última. Es que aquí. Vale, esa, ok. Sí. De la teoría a la práctica hay como 2 mundos diferentes, entonces ya te estoy mirando porque llevo todo el programa mirándote. Entonces, de la idea que tuvimos al principio a la que hemos tenido que desarrollar en todo este tiempo, hemos visto la necesidad de poder tener una residencia en este país que no hay, o un espacio, porque hay mucha gente mayor que no tiene recursos y
que necesita estar incluso no solamente en una casa, porque tú le puedes dar una casa por ser una persona mayor y no se vale por sí no misma. se vale por sí misma. Así que el siguiente plan, proyecto o idea ambiciosa y de una gran necesidad que tiene la Fundación Ana Costa es poder crear una residencia para ancianos, comenzando en esta ciudad, que creo que es muy necesario y va a servir tanto para esa parte social como para esa parte privada que tanto demanda nuestro trabajo, porque obviamente las organizaciones de tipo son sin ánimo de lucro, pero eso no significa que no puedas crear actividades que generen fondos para cubrir la parte social. Sí, para ser autosuficiente. Exacto, así que sí, exacto, para ser sobre todo autosuficiente. Así que ese es otro de nuestros grandes sueños o es con el que queremos empezar a enfocarnos este año. Así que cualquier persona que esté ahí, que crea que desde sus posibilidades puede colaborar a que se materialice este proyecto, será súper bien recibido. Y yo creo, como dice la frase, muchos granos de arena crean grandes desiertos, así que nadie minimice el tipo de ayuda que puede ofrecer a la Por fundación. cierto, ¿dónde está el comedor Así, social? el comedor social está en Zampaca, Nuevo Petrol de Zampaca. Un poquito más adelante hay un cartel indicativo ahí que pone comedor social Fundación Ana Costa. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias por Muchísimas venir gracias y por compartir esta invitarme. realidad un poco invisible que tenemos en nuestra sociedad. Y bueno, chicos, ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Money Talks Agency, lo mismo en Instagram, en TikTok estamos como Cosas Ya Salen, y recordar que todos los capítulos a partir de las 6 o 6:30. El viernes, sí. Sí, los viernes en Canal Sol y los sábados en el canal de YouTube. No olvidéis de suscribiros y dejar comentarios para que esto llegue a mucha más gente. Así que nos vemos a la próxima.